que vamos a repasar lo que es el dedo de Isaías, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que estábamos hablando del famoso dedito de Isaías? De un minutito que se me atravesó esto, ahora sí. También les saludamos a todos los que nos están escuchando por la 103.9 Radio Tiempo de la Iglesia Tiempo de Victoria. Sean muy bienvenidos. Ángela, si puedes conectar algo del internet a tu celular. Ya. Entonces vamos con el dedito de Apocalipsis. Con el dedito de Isaías, perdón. Ya, el dedito de Isaías. El primer dedo, ¿de qué lo que era? ¿Se acuerdan? Juicio y esperanza para Israel. Juicio y esperanza para Israel. El segundo dedito, ¿de qué nos habla? Juicio a las naciones, que es lo que estamos viendo esta semana y vamos a terminar de ver la semana siguiente. En tercer lugar, ascenso y caída de Jerusalén. En cuarto lugar, anuncio de esperanza. En quinto lugar, el siervo que cumple la promesa. Y en sexto lugar, los siervos que heredan el reino de Dios. Esos son los 6 el resumen que hemos hecho de este libro de Isaías, en el cual estamos estudiando como un poco para tener un concepto y poder agrupar mejor la información y lo que vamos a estudiar. Hoy vamos a ver el capítulo 17, el capítulo 18, 19, 20 hasta el 21. ¿Ya? Vamos a ver los juicios contra Damasco y Efraín. Después vamos a ver lo que Dios le dice a Etiopía. Después vamos a ver lo que Dios le dice a Egipto. Y por último, vamos a estudiar lo que Dios le dice a Edom y a Arabia. Vamos a ver estos juicios. Entonces vamos a comenzar el primero del juicio, la carga contra Damasco y Efraín. ¿Ya? Vamos a hacerlo el juicio contra Damasco y contra Efraín. Damasco, como todos bien conocen, era una ciudad bien principal. Era una ciudad principal de Siria. Damasco es tan importante que hasta el día de hoy se ha mantenido en pie. Recordemos que Pablo iba hacia Damasco cuando fue a predicar, cuando fue a buscar a los cristianos que estaban en Damasco. Ya la ciudad era un centro bastante importante de lo que era Antioquía. Hasta el día de hoy los damasenos dicen que Damasco es una de las ciudades más reconstruidas en la historia de la humanidad, ¿ya? Como bien digo, los damasenos dicen que Damasco es la ciudad que se ha reconstruido mayor cantidad de veces. Pero en este capítulo no se refiere solamente a la ciudad de Damasco propiamente tal, sino que también se refiere a la nación de Siria, ¿ya? Entonces vamos a ver un juicio contra Damasco y un juicio contra Siria. Pero tenemos dos factores. Ya vimos quién era Damasco, eran los sirios, pero cuando nos habla de Efraín, nos va a hablar de las 10 tribus de Israel. Ay, yo tenía algo que mostrarles bien bueno. Déjenme mostrarles algo que descargué que creo que nos va a ser bastante útil. Denme un minutito. Acá está. Vamos a checar para que lo puedan ver. Entonces, si se dan cuenta en este mapita que acabo yo de poner en la pantalla, ¿lo ven, verdad? ¿Se ve el mapa? Entonces, amén. Las 12 tribus de Israel. Pero Pastor Gustavo, ¿cómo el pueblo de Israel va a estar dividido? Ahora vamos a ver cómo era el tema de las 12 tribus de Israel. Es cierto que cuando el pueblo pide a Saúl como rey, las 12 tribus estaban juntas. Al igual recordemos que en el tiempo de Saúl, David es ungido rey en Hebrón. Entonces hubo un momento en la historia bíblica que hubieron dos reyes, David en Hebrón y Saúl en Jerusalén. Pero con David el reino se consolida con las 12 tribus y con Salomón. Pero al morir Salomón queda Roboam su hijo. Y aquí es donde vinieron los amigos de Roboam y Roboam dijo, bueno, ¿qué rey voy a ser yo? Y los ancianos, la gente más grande, ¿cierto? La gente mayor, dice que ellos dijeron, no, tú puedes ser un poco más piadoso, no tiene que ser tan impositivo como lo fue Salomón tu padre,
los ancianos como que pidieron un poco más de clemencia. Y vinieron los jóvenes y dijeron, no, qué clemencia. Si tu padre ponía una gran carga, tú tienes que ser 3 veces peor que tu padre. Entonces, ¿qué es lo que provocó? Provocó una rebelión. Las 10 tribus del norte, que es lo que ustedes ven en el mapa, que está de azul, y las 2 tribus de Judá, ¿ya? Que serían Judá y Benjamín, eran las tribus de Judá, y lo del norte es Israel. Entonces, cuando nos habla de Israel, desde después de Salomón, cuando nos habla sobre todo en el libro de Reyes, en los libros de Crónicas, lo que estamos estudiando también hoy, lo que son los libros proféticos, cuando nos hable de Israel, fueron todos los que se fueron con Jeroboam hacia el norte, tomando como capital Samaria, ¿ya? Y cuando nos habla de Judá, son los 2 reinos que quedaron en Jerusalén, que son Judá y Benjamín, quienes son los reinos del sur. Entonces, el Jeroboam, como él dijo, bueno, en Jerusalén está el templo y todos van a querer ir al templo, adorar al templo, nosotros tenemos que tratar de buscar alguna forma de poder atraparlos religiosamente. Y es que Jeroboam construye un becerro de oro para que las 10 tribus tuvieran un lugar donde ir a sacrificar animales. Entonces, por eso es que también el Reino del Norte siempre tuvo una tendencia bastante idolátrica o bastante desobediente, producto de estos reyes que estuvieron como bien, que estuvieron como potenciando bien, digamos, estuvieron potenciando lo que es la idolatría en el pueblo de Israel. ¿Ya? Entonces ahí tenemos lo que es el mapa del reino del norte y el reino del sur. Entonces, cuando nos hable de Efraín, nos va a hablar de claro, Efraín es una de las tribus de Israel, ¿cierto? Es una de las 10 tribus que también es una ciudad. Y también aparte de que Efraín fuera una ciudad, era un monte. En numerosas ocasiones, cuando se usa la palabra Efraín, es para hacer una referencia a las 10 tribus de Israel. Pregunta de examen: ¿qué personaje importante de la Biblia era de la tribu de Efraín? Tatán, tatán. ¿Quién me puede decir qué personaje importante era de la tribu de Efraín? ¿Se acuerdan? ¿Quién sucedió a Moisés? Josué, ¿cierto? Josué era de la tribu de Efraín. Por lo tanto, la tribu de Efraín también tuvo un papel. La tribu de Efraín también tuvo siempre un liderazgo bastante importante, un liderazgo bastante preponderante, producto de que tenían en su tribu importantes líderes. Había muchos líderes, muchos jueces también que venían de la tribu de Efraín. Entonces, cuando nos hable de Efraín, en el libro de Isaías no nos va a hablar puntualmente de la tribu de Efraín, sino que nos va a hablar de las 10 tribus que estaban en el reino del norte. Yo voy a compartir el Google Mapa en el grupo de WhatsApp. En Oseas, capítulo 4, versículo 10 al 17, Oseas, capítulo 4, versículo 10 al 17, dice así, dice: ¿por qué como novilla indómita se apartó Israel? Los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso. Efraín es dado a ídolos, déjalo. Vemos que está en un momento en el cual, vemos que es un momento histórico en el cual Dios como que Oseas, que es contemporáneo a Isaías, como que Efraín es dado a ídolos, se entregó a los ídolos. Israel, las 10 tribus del norte, se entregaron a los ídolos, déjalo que ellos se pierdan. Entonces, el juicio que vamos a ver el día de hoy, el juicio del capítulo 17, es un juicio puntualmente para la nación de Siria, pero que va a traer consecuencias a las 10 tribus de Israel. El juicio contra Siria y el reino del norte. Esto es ¿por qué? Porque Siria e Israel ambos se unen, ambos forman un complot y van a atacar y van a destruir al pueblo de... van a atacar y van a destruir al pueblo de Judá. Entonces Dios castiga a estas naciones, o Dios le da un juicio
por haber confabulado contra la destrucción de Judá. Israel está vinculado con los juicios pronunciados contra Siria. Israel está como que es un cómplice, ¿cierto? Como producto con la complicidad también tiene que pagar por este castigo que Dios le da a los de Siria por conspirar contra Israel. ¿Se recuerdan que estuvimos haciendo como analogía de lo que nos hablaba los juicios? Dijimos que el juicio contra Babilonia era un juicio contra la rebeldía, contra la rebelión. ¿Se recuerda lo que estuvimos viendo la semana pasada? También dijimos que el juicio contra Babilonia, dijimos que era un juicio contra la rebeldía. También después vimos el juicio contra Palestina. ¿Se acuerdan? Que el juicio contra Palestina era como un simbolismo de alegrarnos de los problemas de los demás. ¿Se recuerdan que acá se había muerto y que palestinos, los filisteos se habían puesto contentos? Claro, eso también acarrea un juicio para los demás. Y también vimos el juicio contra Moab, que los moabitas tenían una religión falsa, una religión hipócrita. Si ellos decían creer en Dios, recuerden que esto de Balaam y Balac, que Balaam profetizó contra el pueblo, Balac trajo a Balaam para profetizar contra el pueblo de Israel, pero Balaam dijo la palabra del Señor. Pero ¿qué es lo que hizo después Balaam? Balaam le dice a Balac, bueno, ya que profeticé contra el pueblo de Israel, pero yo tengo un secreto para hacerlos caer. ¿Y cuál era ese secreto? El que ellos fornicaran con las mujeres madianitas. Y es así como el pueblo de Israel mueren miles de hombres producto de esa fornicación. Es decir, que Moab nos está mostrando una imagen, una fe hipócrita. Entonces Dios castiga estos tres tipos. Entonces, ¿qué es lo que Dios castiga con respecto a Siria y con respecto a Efraín? Dios va a castigar o Dios va a darle un juicio producto de su alianza para perjudicar a Judá. Cuando nosotros nos aliamos para perjudicar a nuestros hermanos, también recibimos un castigo, recibimos una paga de parte de Dios producto de nuestra actitud mafiosa, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? En Isaías 17:1 dice que va a dar una profecía sobre Damasco, y aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. Cuando nos habla de un montón de ruinas, como bien dijimos, los juicios proféticos de Isaías fueron juicios que ya se cumplieron con el tiempo, pero también son juicios en un futuro, en un tiempo escatológico. Una de las ciudades más reconstruidas en el mundo ha sido Damasco. ¿Ya? Una de las ciudades más reconstruidas en el mundo ha sido Damasco. Las ciudades antiguas nunca fueron edificadas en el mismo lugar, excepto Jerusalén. Damasco nunca desapareció por completo del mapa y no ha perdido su solvencia. ¿Qué quiero decir con esto? A pesar de que Damasco fue destruido en un sinfín de ocasiones, los babilonios fueron y destruyeron a Damasco. Después, cuando fueron las cruzadas, arrasaron con Damasco y se volvió a reconstruir y se volvió a reinventar, tanto que hoy en día Damasco también es una ciudad bien importante en la región del Asia Menor. Es decir, que esta profecía, cuando dice, he aquí que Damasco dejará de ser ruina, es completada, es realizada también, y en un corto periodo de tiempo, que vamos a ver en un momento más adelante, vinieron los asirios y destruyeron completamente la ciudad de Damasco. En el versículo 2 nos habla de Aroer. Dice, las ciudades de Aroer están desamparadas, embajadas se convertirán, dormirán allí y no habrán que los espante. ¿Qué es Aroer? En Damasco había una de las zonas más residenciales. Por ejemplo, si habláramos de Perú sería La Molina, ¿cierto? Si habláramos de Argentina, de Buenos Aires sería la zona de Puerto Madero.
y si habláramos de Santiago, hoy día no hay ni un chileno, sería la zona de Las Condes. La zona más residencial de Damasco era Aroer. Aroer era la zona residenciales de Damasco y fueron destruidas y desamparadas. ¿Por qué? Porque en este tiempo y en todos los tiempos, las zonas más residenciales, los lugares de donde vive la gente con mayor riqueza, son los que cuentan también con un mayor grado de seguridad. Por ejemplo, aquí en Budge nunca anda la policía, ¿cierto? No así en otras zonas que la policía pasa cada ratito. ¿Por qué? Porque donde la gente tiene más recursos también hay más dinero para invertir en seguridad. ¿Pero qué quiere decir esto? El 17.2 de Isaías, 17.2 de Isaías nos dice, no importa la riqueza, no importa el lugar, no importa cuán pudiente pueda ser la zona de la ciudad, cuando Dios dictamina algo, no hay riqueza, no hay posición económica, no hay posición social que pueda mantenerse en pie. Ahora, tanto Damasco, tanto los sirios como Israel fueron naciones que fueron asediadas por, anoten este nombre, Tiglat-Pileser. Lo voy a escribir aquí abajito de este. Tiglat-Pileser, ¿ya? Él fue el coronel o la persona que fue a tomar control de Damasco y de Jerusalén, provocando un sitio. ¿Qué significa sitio? Que rodeaba la ciudad y nadie podía entrar y nadie podía salir, ¿ya? En 17.3 dice, y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque Siria estaba en complot con Efraín, con las 10 tribus de Judá. Entonces, ¿por qué? Porque Israel, como los sirios eran un reino importante, Israel y el reino del norte, las 10 tribus de Israel, hicieron alianza con ellos como para que fuese su auxilio, su socorro, su ayuda. Pero cae Siria, también cae el auxilio del pueblo de Israel, del reino del norte, y así como ambos quedan expuestos. En Segunda de Reyes, capítulo 15, versículo 29, Segunda de Reyes, capítulo 15, versículo 29, dice, en los días de Peca, rey de Israel, cuando Peca era rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los judíos, y tomó Hijón, Abel Bet-Maacá, Janoa, Sedes, Azor, Galaad, Galilea, Neftalí, y los llevó cautivo a Asiria. ¿Ya? Tiglat-Pileser, quien era el rey de los asirios, toma cautivo tanto Damasco como también toma cautivo a Israel y lo llevan cautivos hasta Asiria. También vamos a encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 8, dice, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Recuerden que los reyes de Israel fueron reyes sincretistas, tomaron otros dioses, abrazaron otras creencias. Tenemos el caso de Acab, quien se casó con Jezabel, quien era princesa de los fenicios, y trajeron una corrupción. Entonces, los asirios deportaban, se llevaban la gente para Asiria. ¿Y qué es lo que hacían para que no volvieran a haber rebeliones, para que no volviera a haber un resurgimiento? Por ejemplo, se llevaron a los de Israel para Asiria y trajeron a otros pueblos y con ellos repoblaron lo que eran las 10 tribus del norte. Y tuvo como capital el reino del norte, tuvo Samaria. Es allí como nacen los samaritanos. Por eso que los samaritanos y judíos no se tratan entre sí, porque los samaritanos eran un linaje mezclado, no eran puro como lo eran el reino del sur, las tribus de Judá. Entonces, todo el capítulo 17, yo no me voy a detener a leerlo en profundidad para que después ustedes lo puedan leer y lo puedan estudiar, nos va a hablar de juicios contra Damasco, pero también juicio contra Israel. ¿Por qué? Porque como Damasco fue el culpable
Damasco fue como el autor intelectual, pero las 10 tribus de Israel fueron los cómplices, por lo cual ellos también sufren como las consecuencias del juicio. Es como que si lo hubiesen llevado a un tribunal y Israel hubiese tenido que pagar por haber sido cómplice del pueblo de Israel. Habla de que las ciudades fortificadas van a ser destruidas. Que no, ¿por qué? Porque se olvidaron le dice al pueblo de Israel, ¿por qué va a quedar todo en el suelo? Porque se olvidaron del Dios de la salvación y no se acordaron de la roca. O sea, el pueblo de Israel tiene como una doble condena porque hizo alianzas con los damasenos, con los sirios, pero también se olvidó del Dios de Israel. Es lo que dice en el versículo 10 del capítulo 17 de Isaías. Isaías 17:10 le dice, porque te olvidaste de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. ¿Ya? Esto es súper. Isaías le está hablando al reino del norte, pero también tiene una implicación espiritual. ¿Por qué? Porque dice que van a sembrarse plantas hermosas. ¿Saben ustedes que Israel era un lugar de mucha fertilidad, pero después con el tiempo fue despoblado y fue completamente destruido? Fue recién en la época después de la Primera Guerra Mundial, en los años 1930, cuando Gran Bretaña toma cierto control de la zona de Israel, de lo que era el Reino del Norte, que ellos comienzan un plan de reforestación de Israel. Es decir, que la profecía de Isaías 17:10 se viene a cumplir a cabalidad después de la Primera Guerra Mundial, aproximadamente los años 30, cuando Gran Bretaña comienza uno de los proyectos más ambiciosos en lo que es la reforestación de lo que era la tierra de Israel. Vemos que Isaías también nos va dando cumplimientos escatológicos que lo único que nos dicen es recordarnos que la venida del Señor cada día está más cercana. Ya entonces, cuando nos encontramos en el versículo 17 vemos este juicio tanto contra Israel como contra Siria. El versículo 13 dice, los pueblos serán estrépito como de agua de muchas, pero Dios los reprenderá y vivirán lejos, serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Al tiempo de la tarde aquí la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean. ¿Qué es lo que está hablando Dios? Dios está hablando que estos que se aliaron contra Judá también van a recibir su castigo y van a recibir el juicio contra ellos. Ya tenemos el primer juicio del día de hoy. ¿Cuál es el primer juicio? Cuando nosotros nos formamos alianzas con aquellos que no son hijos de Dios y nos corrompemos producto de las alianzas que vamos haciendo. La pregunta es, como cristianos el día de hoy, ¿qué tipo de alianzas estamos formando? ¿Estamos levantando alianzas de bendición o estamos levantando alianzas para perjudicar a los demás y poder sacar propio provecho de la situación? El segundo juicio es un juicio, no es un juicio tan severo, no es un juicio tan fuerte propiamente tal, pero es contra Etiopía. El quinto juicio del cual estamos hablando de estas 2 semanas que hemos estado hablando va más allá a las tierras de Etiopía. ¿Ya? 18:1 dice, ay de la tierra que hace sombra con las alas, que está tras los ríos de Etiopía. La palabra ay nos está hablando de una palabra desafortunada, que es la misma palabra que encontramos en Isaías capítulo 1, versículo 4. ¿Ya? La que encontramos en Isaías capítulo 1, versículo 4 dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron ira al santo de Israel, se volvieron atrás. Como una lamentación, es como un
dolor. Y también en Isaías 55, también vamos a encontrar esta misma palabra, pero ya no con un dejo de lamentación, sino que como una llamada de atención, ¿ya? Ahora, no nos parezca raro la característica que Dios le da o que Isaías profetiza en el primer en el primer versículo del capítulo 18. ¿Por qué? Porque Etiopía es un lugar donde habitan muchas aves, ¿ya? Es más, Etiopía, es conocida como la tierra de las alas. Isaías es conocida como la tierra de las alas. Y este pequeño detalle nos enseña a conocer lo que significa Etiopía. ¿Ya? En 18.3 dice, vosotros todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchad. La bandera en la época de Isaías y en la época del tiempo en el cual estamos hablando desde Josué en adelante, también hacía un simbolismo a lo que era el arca del tabernáculo. Entonces, lo que podemos interpretar en este versículo, ya desde el punto de vista desde el fin de los tiempos, es que se levantará bandera, va a haber un reconocimiento del pueblo etíope con respecto a la fe del pueblo de Israel, que era el arca del tabernáculo, el pacto. Ahora, los etíopes, hay muchas posturas con respecto a dónde nacen los etíopes. Pero también conocemos que en la Biblia hay una mujer bien importante, bien famosa, que era etíope. ¿Quién era ella? La reina de Saba. La reina de Saba era una mujer etíope quien conoció a Salomón y quien fue una de las tantas mujeres que Salomón tuvo. Entonces ahí puede haber un vínculo con respecto a cómo los etíopes pudieron recibir la promesa del Evangelio. En 18.7 de Isaías dice, en aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos, el pueblo de la elevada estatura y tez brillante, del pueblo temible desde su principio y fuerte, gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos, el lugar del hombre de Jehová de los ejércitos al monte de Sión. Es una referencia gráfica al tiempo en que el reino de Dios será establecido en esta tierra y los habitantes de Etiopía volverán para adorar a Israel una vez más. Miren qué importante que la nación que nos recibe un juicio en todo este tiempo de Isaías es principalmente el pueblo de Etiopía. Cuando Mussolini, el dictador italiano, entró a Etiopía, quiso acabar con la nación, pero Dios permitió mantener un remanente. Recordemos que en cada uno de los juicios Dios también muestra su misericordia con un remanente. En Etiopía hoy también hay un gran avivamiento y ahí existe un gran avance del Evangelio. Por eso que también muchos comentaristas bíblicos y muchos teólogos postulan que el tiempo de que Isaías profetiza que Etiopía volverá a dar ofrendas a Jehová de los ejércitos, también es un tiempo que hoy se está cumpliendo a cabalidad. Hemos visto el juicio contra Siria y contra Efraín, Jerusalén. Hemos visto el juicio contra Etiopía. Y vamos a ir al sexto juicio, que es el juicio contra Egipto. Esto lo encontramos en el capítulo 19 del libro de Isaías. ¿Ya? 19 del libro de Isaías. Es la nación con que más se relaciona Israel en toda la Biblia es con Egipto. ¿Por qué? Abraham estuvo en Egipto. Los hijos de Abraham también estuvieron en Egipto. Jacob fue a Egipto durante 430 años. Jesús también llega a estar un tiempo en Egipto cuando Herodes manda a matar a los niños que habían nacido para poder
supuestamente iban a ser el salvador del mundo. Desde el cautiverio egipcio, desde la época de Abraham, Egipto tiene una gran importancia. Incluso Acaz y Ezequías hacen alianzas con Egipto y encontraron en él un aliado. ¿Pero qué aliado encontraron? Un aliado que no era digno de confianza. Un aliado que no era digno de confianza. Incluso en el periodo intestamentario entre Malaquías y Mateo, Israel también sufre a mano de los egipcios. Los egipcios tratan de invadir, tratan de tomar el control de Israel en el tiempo intertestamentario. Vamos a dividir en dos el capítulo 19, ¿les parece? El capítulo 19 lo vamos a dividir como en la profecía cumplida que sería del versículo 1 al versículo 15, ¿ya? La profecía cumplida sería del capítulo 1 al capítulo 15. Y la profecía por cumplir sería del capítulo 16 en adelante. Sería del 16 al 20, ¿ya? Del 16 al 25, perdón, del 16 al 25 sería la profecía por cumplir. ¿Qué es lo que dice en Isaías 19.1? Isaías 19.1 dice, profecía sobre Egipto, he aquí que Jehová se monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto y los ídolos de Egipto temblarán delante de él y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. ¿Qué es lo que condena a Dios con Egipto? En lo que condena a Dios con Egipto, Dios condena la idolatría y condena la autosuficiencia, ¿ya? Dios en Egipto va a provocar un juicio y va a condenar la idolatría y la autosuficiencia. La capacidad de confiar en nosotros mismos. La idolatría en Egipto es el principal objetivo de la condena de Israel. Ezequiel incluso profetizará que cada ídolo de Egipto desaparecerá. Según los historiadores, en el comienzo de Egipto, Egipto era monoteísta. ¿Qué quiere decir? Que tenían un solo Dios. Pero en el transcurso del tiempo fueron abrazando imágenes de animales y comenzaron a ser un país politeísta, comenzaron a tener muchos dioses. Incluso muchos dicen que las 10 plagas fue como una lucha de dioses, ¿cierto? Dios atacó animales a los cuales ellos adoraban y cada vez fue de mayor intensidad las plagas que Dios fue derramando sobre el pueblo de Egipto. Pero vemos aquí, dice que el Señor vendrá como una nube ligera para destruir a los ídolos egipcios. O sea, Dios va a destruir la idolatría del pueblo de Egipto. Y en el 19.2 nos habla que se levantará egipcio contra egipcio y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. En la época de Isaías, en el tiempo de Isaías sucede algo bien importante. En Egipto se vive una anarquía política. En el tiempo de Egipto había una revuelta social bien importante que es el primer cumplimiento de esta profecía. ¿Cómo fue esta anarquía política? ¿Cómo fue esta anarquía social? ¿Cómo fue esta anarquía gubernamental? Fue que el ejército dejó de respaldar las decisiones de los faraones. Entonces había como una anarquía. El ejército quería hacer algo y el faraón, el gobierno, quería hacer otro. ¿Qué es lo que provocó? Provocó que el pueblo propiamente, el pueblo simple, el pueblo de la calle, ellos comenzaron a perder el respeto por sus gobernadores. Entonces la primera sentencia que Dios da por medio de la profecía de Isaías profetiza una anarquía política, ¿ya? Porque como ellos se confiaban en sí mismos, eran autosuficientes, lo primero que Dios ataca es la fuente de la autosuficiencia, que es esta capacidad de influir, y provoca un anarquismo
político. El segundo lugar dice que y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él y destruiré su consejo y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos. Ellos contaban con una civilización muy desarrollada y que impactaba incluso hasta el día de hoy, ¿ya? Y era una sociedad que recurrió mucho al espiritismo. Cuando habla del espíritu de Egipto se está refiriendo a la idolatría y al espiritismo. Y dice en el 11:4 que entregará a Egipto en manos del Señor duro y rey violento se enseñoreará de ellos, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Esta mano dura no ha podido ser claramente identificada porque Egipto tuvo muchas invasiones. Tenemos el caso de los romanos, ¿cierto? Cuando vinieron, está todo el tema de Cleopatra también, fue una causal de que los romanos invadieran Egipto. También Alejandro Magno entra también e invade Egipto. No hay una mano clara, una mano dura clara, identificable, pero Egipto también tuvo muchas veces, en muchas ocasiones fue atacado. Y es tanto que el día de hoy Egipto podría ser una potencia mundial producto de todo lo que Egipto era en la antigüedad, pero el producto de esas invasiones y de los saqueos es que no lo pueden hacer hasta ahora. Dice, y las aguas del mar faltarán, y el río se agotará y se secará, y se alejarán los ríos, y se agotarán, y se secarán las corrientes de los fosos, la caña y el carrizo serán cortados. En esta época de la historia, en el tiempo de Isaías, en el tiempo de la antigüedad, el Nilo era un gran afluente. El Nilo era mantenía, aunque Egipto estaba en medio de un desierto, era como un oasis. Había mucha producción textil, había mucha producción agrícola, producto de las crecidas del río Nilo. Pero esta arteria fluvial con el tiempo fue menguando, con el tiempo fue secándose y fue perdiendo terreno, y eso fue provocando que la biodiversidad que existe en Egipto también vaya menguando. Y hoy todos sabemos que Egipto es propiamente tal un desierto. Y ahora en adelante lo importante es que Isaías comienza a profetizar puntualmente contra los puntos económicos más importantes de Egipto. ¿Por qué? Porque como Dios está atacando la autosuficiencia, como Dios está condenando esta soberbia, porque se creen autosuficientes, Dios pone el dedo en aquellos aspectos que le daban este poderío comercial, este poderío económico. Lo primero que Dios ataca es el Nilo, que va a faltar el agua. Claro, al retroceder el caudal del Nilo, también comienza a haber un gran efecto en los plantíos, en el tipo de cultivos que ellos tenían que plantar, y eso va a provocar también grandes cambios en lo que es la economía y la agricultura egipcia. Dice, la pradera del río, de junto a la ribera del río y toda la sementera del río se secarán, se perderán y no serán más. Las cañas que habla, si bien digo las cañas que nos está hablando, eran cañas que se plantaban en la orilla del río, las cañas de bambú. Y era muy importante porque estas cañas eran la materia prima para el papiro. Ya todos sabemos que en un comienzo no existía el papel, sino que todo se escribía en el papiro. Y la producción de papiro también era una de las mayores fuentes de ingreso egipcio. ¿Ya? Recordemos que ellos vendían y exportaban papiro a gran parte del mundo y eran uno de los mayores exportadores de papiro. Al bajar el caudal del río, al haber menos agua, las cañas de donde ellos sacaban el papiro se fueron secando y Egipto pierde la capacidad productiva del papiro. El otro punto que también Dios ataca, el otro punto económico que Dios ataca producto de la profecía de Isaías era la pesca. Habla que los pescadores se entristecerán, echarán el suelo en el río y desfallecerán los que extienden red sobre las aguas. La pesca también era otra de las mayores industrias alimenticias
para el pueblo de Egipto. Recordemos que Israel también en alguna ocasión cuando Dios le da a comer de las codornices, ellos dicen, nosotros en Egipto teníamos pescado para comer. La industria pesquera en Egipto era una industria bastante desarrollada. El Nilo tenía peces de gran abundancia, pero también hoy vemos que la pesca es una actividad industrial casi desaparecida en Egipto. Entonces, ¿qué es lo que ataca Dios? Al atacar Dios el río Nilo, Dios ataca la industria de papiro. Dios ataca la industria pesquera. Y también Dios ataca la industria textil. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los egipcios eran muy buenos tejedores de lino. ¿Ya? De lino. Recordemos que para los egipcios era muy común, siempre vemos que ellos se vestían con ropa de lino blanco. ¿Por qué? Porque como era una zona también de mucho calor, el lino es una ropa bastante fresca, que absorbe mucho la humedad, pero también permite una muy buena ventilación. Entonces, para los egipcios, la mejor tenida que podían tener eran ropas de lino blanco. Entonces, al descender el caudal, también la producción de lino se ve casi desaparecida, casi destruida. Era tan buena la calidad del lino egipcio que, como lo dice en Efesios 19:9, ellos eran capaces de hacer redes para pescar con lino. O sea, no era cualquier tipo de lino, era un lino de calidad premium tan fuerte que podía soportar incluso la pesca. Y recordemos también que el tabernáculo tiene algunos tejidos también de lino. Pero esta industria también desaparecería, ¿ya? Hablamos que estas redes que eran hechas de lino serían rotas y se entristecirán todos los que hacen viveros para peces. ¿Por qué? Porque no iban a tener herramientas. Ya se había secado el río, ya habían muerto los peces del río, pero tampoco van a poder tener herramientas para poder pescar. Y en el versículo 19:11 nos habla que Dios ataca el linaje de Egipto. ¿Ya? La línea faraónica era muy importante porque era la continuidad, era la continuación de la estabilidad del reino. Pero nos habla de príncipes necios, nos habla de personas que no van a tener consejo, nos muestra de un rey, de un faraón que no tiene ningún tipo de ayuda para poder llevar adelante tomar buena decisión. Entonces, ¿qué nos encontramos? Dios, ¿qué es lo que ataca? Dijimos que atacaba la idolatría, pero con Egipto también ataca lo que era la autosuficiencia. ¿Y cómo lo hace? Quitándole todos aquellos aspectos que le daban poder, que le daban capacidad de autosolventarse, que le daba la solvencia económica para poder subsistir por sí solos. Y esto es súper importante y es de mucho cuidado que tenemos que aprender. Nosotros hoy estamos creyéndonos autocapaces como cristianos. Nosotros hoy estamos creyéndonos autosustentables como cristianos. Hoy existe una tendencia mundial de ser autosustentable. ¿Qué es lo que significa ser autosustentable? La capacidad de poder mantenernos por nosotros mismos. Pero eso es una tendencia a la soberbia. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer que el Señor es quien nos sostiene. Y es lo que Dios le da, la promesa que Dios le da al remanente de Egipto en los versículos 19 y 20. Dice, en aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto y monumento a Jehová junto a su frontera. Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores y les enviará Salvador y príncipe que los libre. Y este versículo a mí me bendice un montón porque me corrobora que la palabra del Señor es perfecta. Y esta es la parte futura de la profecía del pueblo de Israel. Saben que hoy en Egipto existe un gran avivamiento producto de la iglesia copta. ¿Cuál es la iglesia copta? Cuando se produce la reforma, cuando se produce la separación de la iglesia romana con la iglesia ortodoxa, aparece la iglesia copta, que es la que, si lo simplificamos, es la iglesia protestante africana. Y hoy
En Egipto se está viviendo un avivamiento sobrenatural. El pastor Cho, ¿cuánto dijo que habían en la iglesia de la cueva? 10.000. Hoy se habla de uno de los pastores que fue al seminario de Cuba, él estuvo en Egipto y visitó una iglesia de miles de personas. Y hoy en Egipto se está viendo un avivamiento tan potente, tan grande, que existe una gran cosecha de almas, pero lo más importante es que existe un gran crecimiento de iglesia de miles de personas. Es decir, que esta promesa de Isaías 19 y 20 es una promesa que se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Egipto está viviendo un momento en el cual ellos están proclamando el nombre del Señor. Y dicen 19, 21, 22, y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día y harán sacrificio y oblación. Recuerden que el sacrificio es reconocer que Dios es nuestro Dios, porque son ofrendas voluntarias. La oblación también es una ofrenda voluntaria que significa reverencia ante alguien. Y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará y se convertirán a Jehová y les será clemente y los sanará. ¿Ya? Pero también nos encontramos en el versículo 20 que habrá una conquista de Egipto y de Etiopía por parte de Asiria. ¿Cuál es el pensamiento de aquí en 3 años aproximadamente de la profecía que estamos viendo en el capítulo 19? Aproximadamente a los 3 años después es que se cumple esta profecía producto de la invasión siria, tanto en Damasco, tanto en Israel y tanto en Egipto. El capítulo 19 cierra con un anuncio de las futuras bendiciones para Egipto. Pero el versículo 20, el capítulo 20, versículo 1, dice: en el año que vino el Tartán a Asdod, cuando lo envió Sargón, rey de Asiria, peleó contra Asdod y la tomó. Asdod, lo que dice abajito, Asdod era una ciudad del reino del norte, de las 10 tribus del norte. Y Sargón, este rey de Asiria, fue quien sucedió en el trono a Salmanasar. Lo voy a anotar aquí. Parece que estuviera hablando en lengua. Salmanasar. Fue el rey, ¿se recuerdan cuando fue el rey sirio? Entonces, el sucesor de Salmanasar fue Sargón, ¿ya? El sucesor de Salmanasar fue Sargón, ¿ya? Y esto fue aproximadamente 3 años después de la profecía de Isaías. Vamos a encontrar en Segunda de Reyes 18, 17. Vamos a ver cómo Asiria también quiere atacar a el pueblo de Israel. Y en el versículo Segunda de Reyes 17:3, Segunda de Reyes 17:3, dice que contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagó tributo. Entonces vemos que en una profecía que nos habla que va a subir a Siria, Asiria va a tomar Damasco, Israel, Egipto y Etiopía, ¿ya? Pero aquí también es una parte bien paradójica. En Isaías 2:20 Dios manda a ir a Isaías a desnudarse, a sacarse el cilicio, a descalzar sus pies. ¿Por qué? Porque era un testimonio. Ellos tenían que ver gráficamente cuál era la condición en la cual ellos tenían que terminar producto de este juicio, producto de esta condena que Dios le había dado tanto a Damasco,
tanto a Siria, perdón, a Damasco, a las 10 tribus del norte y a Egipto. ¿Y cuál era eso? Despojarlo de todo lo que tenían y quedar como si anduvieran de nuevo. Cuando habla, ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de los pies, y lo anduvo andando desnudo y descalzo, dice que se sacó todo para mostrar que iban a perder todo y que así iban a ser llevados cautivos. ¿Ya? Dice, así llevará el rey de Siria los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, los jóvenes ancianos desnudos, descalzos y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. ¿Por qué? Porque lo que más vergüenza nos da es quedar desnudos públicamente. ¿Por qué? Porque quedamos completamente expuestos. Isaías hizo una parábola ambulante de Israel como una advertencia de que no formaran una alianza contra Egipto. Isaías tuvo que andar desnudo, se sacó el luto, que era una forma de llamar la atención. Tuvo que caminar de esta forma para que ellos supieran lo que sucedería en Egipto. Egipto y Etiopía podían protegerse por sí mismos y nadie podía ser un aliado confiable para Israel, excepto ¿quién? Excepto nuestro Señor. Y llegamos al capítulo 21, donde vamos a encontrar 3 juicios contra Babilonia, contra Edom y contra Arabia, ¿ya? Contra Babilonia, contra Edom y contra Arabia. Dice, profecía sobre el desierto del mar como el torbellino del Negev. Cuando nos habla del desierto del mar, es una expresión bastante extraña. ¿Cómo va a haber desierto en el mar? ¿Cómo va a haber sequedad en medio del mar? Pero en el 21.9, Isaías 21.9, nos habla que puntualmente se está refiriendo a Babilonia. Dice, y aquí vienen hombres montados, jinetes de 2 en 2. Después habló y dijo, cayó Babilonia y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Entonces, una segunda advertencia contra Babilonia. Y esto también lo encontramos en el capítulo 17 de Apocalipsis y 18, cuando está juicio contra la gran Babilonia. Dice, ven acá y te mostraré la sentencia contra la ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Vemos cómo Babilonia llegará 100 años después de esta profecía a ser el líder mundial, como ya lo dijo Isaías, va a caer, como lo dijo en el capítulo 13 y 14 de Isaías. Fue el primer lugar que tuvo en Babilonia, el lugar físico de Babilonia fue el primer lugar que hubo rebelión contra Dios. Recordemos que el juicio contra Babilonia es contra el rebelarse contra Dios, ¿cierto? En la Torre de Babel fue el primer lugar que el hombre se rebeló contra Dios, y también en el capítulo 17 y el capítulo 18 del libro de Apocalipsis será la última gran rebelión del hombre contra Dios. Babilonia estaba ubicada en una zona desértica. Y aquí quiero explicar esto que hablaba de el desierto en el mar, ¿ya? Babilonia estaba ubicada en una zona desértica, ¿cierto? Babilonia, con su brillo y esplendor como fuente de una falsa idolatría y falta religión, fue el centro y fue como un espejismo en el desierto, ¿cierto? Cuando uno va en el desierto ve como agua y cree que va a poder encontrar un oasis, y solamente es un espejismo, ¿ya? Dice, ponen la mesa, extienden tapices, comen, beben levantados, o príncipes, ungir el escudo. Y 21, 8 y 9 dice, bueno, aquí habla de la Babilonia, ¿cierto? Aquí nos habla de Babilonia. Entonces, ¿cómo fue destruida Babilonia? Estaba el río Éufrates, ¿cierto? El río Éufrates, y muy cerquita del río Éufrates estaba la ciudad de Babilonia. Una ciudad súper fortificada, una ciudad súper segura, pero ellos tenían un delta. ¿Qué es lo que es un delta? Es un brazo del río Éufrates. Entonces, este brazo del río Éufrates pasaba por medio de la ciudad de Babilonia. Entonces, nos cuenta el libro de Daniel, ¿ya? Nos cuenta el libro de Daniel que estaba... denme un minutito. El rey Belsasar en un banquete. Es cierto que ve una imagen que Dios escribe con fuego en la pared y le dice ciertas palabras. Dice,
esta noche el rey no caerá. ¿Saben lo que pasó? Mientras estaban en el banquete, resulta que vinieron los enemigos de Babilonia, vinieron los medo-persas, y pusieron un dique, construyeron ellos un dique en lo que era este brazo que cruzaría para la ciudad de Babilonia. Claro, como en Babilonia estaban de fiesta por varios días y estaban todos enfiestados, nadie se dio cuenta que el río se estaba secando. Entonces, ¿qué pasó? Cuando el río se seca, el ejército medo-persa toma el caudal del río, utiliza el río como medio de transporte y pueden entrar a la ciudad de Babilonia y toman cautivo al rey de Babilonia, muere el rey de Babilonia y toman el control babilónico, ¿ya? Toman el control de la ciudad de Babilonia. Por eso que dice que será desierto en el mar. ¿Por qué? Porque donde ellos más seguros estaban, ahí es donde Dios los va a castigar y es allí donde Dios los va a enjuiciar. Llegamos ahora a la profecía contra Dumá. Cuando nos habla de Dumá nos va a hablar de Edom, ¿ya? Cuando nos habla de Dumá nos va a hablar de Edom. ¿Y quién es Edom? Los edomitas son los descendientes de Esaú, ¿ya? Los edomitas son los descendientes de Esaú. Mira lo que dice en Génesis 25, 25. Génesis 25, 25. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza y llamaron su nombre Esaú. Y en Génesis 36, 8, dice, y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom, ¿ya? Entonces nos damos cuenta que los edomitas provienen de, provienen de Esaú. Dumá es una palabra que se refiere a Edom, ¿ya? Y dice, en el monte de Seir, la palabra Seir significa velludo, ¿ya? La palabra Seir significa velludo. ¿Y cómo era Esaú? Dice que era velludo como una pelliza. ¿Y cuál es el juicio contra Edom? Dice que ellos, que el castigo va a venir de noche. Dice, profecía sobre Dumá me dan voces de Seir, guarda que de noche, guarda que de noche. ¿Se acuerda de Seir? Nos está hablando de los descendientes de eso. El guarda respondió, la mañana viene y después la noche. Preguntad si queréis, preguntad, volved, venid. ¿Por qué? Porque en una noche hablaba de un juicio, de un castigo repentino, hablaba de un castigo radical. Nos habla de un castigo que va a ser sin pensarlo. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el castigo contra Esaú? Esaú no siguió los caminos de Jacob, su padre, de Isaac. No siguió los caminos de Isaac, su padre, sino que dice que él sino a los ismaelitas y tomó mujeres de los ismaelitas. ¿Para qué? Como para darle dolor de cabeza a su papá. Entonces el castigo y el juicio contra Edom es renunciar a nuestra fe y ir en pos de otra. En otras palabras, ser apóstata de la fe. ¿Y cómo es el castigo? El castigo viene de noche, como el ladrón de noche. En el momento menos pensado, en el momento menos esperado, va a venir el castigo de Dios. Porque la noche es un lugar de tormento, la noche es un lugar de angustia. Y dice el 12, la mañana viene, pero dice, y después la noche. O sea, siempre nos está poniendo en este lugar de dolor. Pero ¿qué sucede a los que creemos en el Señor? ¿Qué sucede a aquellos que abrazamos nuestra fe? Dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Por más que estemos en la noche, por más que estemos en el tormento, por más que estemos en la angustia, los que creemos en Dios tenemos una seguridad que al pasar la noche
nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros en la manada. Entonces, para los apóstatas, la noche es un lugar de juicio. Para los que creemos en Dios y tenemos una fe firme, la noche es un lugar de esperanza. Y llegamos al juicio contra Arabia. Arabia es una palabra con un doble significado que puede significar también el ocaso. El juicio es, dice, profecía contra Arabia, salid a encontrar a ese viento, llevarle agua a moradores, porque ante la espada huye, ante la espada desnuda, ante el arco antesado, porque así ha dicho Jehová, de aquí a un año semejante año de jornalero, toda la gloria del Cedar caerá, y los sobrevivientes del número de valientes flecheros, hijos de Será, serán reducidos, porque Jehová, Dios de Israel, lo ha dicho. Los árabes, como bien sabemos, son los descendientes de Ismael, que siempre tuvieron un conflicto bastante importante con el pueblo de Israel, con los descendientes de Abraham. Entonces, ¿qué es lo que Dios enjuicia con respecto a los árabes? Enjuicia la enemistad. Cuando ellos son enemigos, cuando no tenemos la capacidad de perdonar y de ser conciliadores, es lo que Dios está enjuiciando. Hoy hemos visto bastantes juicios, hemos visto bastantes aspectos, como por ejemplo, cuando hablaba de Damasco con Efraín, la tribu del norte, Dios castiga el aliarnos para destruir a los demás, el formar alianzas que nos corrompan, el formar alianzas que nos lleven a adquirir comportamientos paganos que nos sirvan para perjudicar a otros. Con respecto a Etiopía, Dios no da un juicio puntual contra Etiopía, sino que habla de que va a haber un avivamiento. Con respecto a Egipto, Dios condena la idolatría, Dios condena la autosuficiencia y les despoja a todos, lo cual ellos serán importantes. ¿Para qué? Para que recapaciten, para que se autoanalicen y vuelvan a los caminos de Señor. Y es el avivamiento que estamos viendo hoy en día en el pueblo de Egipto. Y después llegamos a los tres últimos juicios contra Babilonia, que nos habla de la rebelión, que nos habla de la rebeldía contra Edom, que nos habla de el ser apóstatas de la fe, y por último contra los árabes, contra Arabia, que nos habla de el no ser capaces de perdonar o ser conciliadores. La pregunta es, ¿cuáles de estos aspectos, cuáles de estas áreas nosotros como cristianos aún estamos abrazando? ¿Cuáles de estos detalles en los cuales Dios sentenció a estas naciones que atacaron al pueblo de Israel, que atacaron a Judá, nosotros también estamos abrazando? Les bendigo en el nombre del Señor, para que por medio de la palabra de Dios podamos construir iglesias sanas y bendecidas, iglesias que sean libres de toda condena de Dios, y que seamos iglesias, que seamos la luz del mundo. Cantemos al Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie es como tú, bendito Dios, grande tu fidelidad. Clamemos al Señor y pidamos al Señor perdón, que su palabra nos llene, que su palabra nos limpie, que su palabra nos proteja. Clamemos al Señor. Señor, Señor, Señor.
Oye, Ari, 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 Oye, Ari, 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 Oye, Ari, Oye, Ari, Ari, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Le vamos a pedir a Jessica que pueda orar para bendecir esta clase. Gracias, Padre amado, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque cada uno de nosotros queremos que tu palabra, cada miércoles que estamos conectados, siga trabajando en nuestros corazones, Señor, que podamos recordar en cada clase que tu palabra es la que transforma. Así como decía el pastor Gustavo, poder levantar iglesias sanas, iglesias, Señor, firmes, iglesias, Señor, que levanten la bandera de Jesús en alto. Gracias por esta clase, Señor, gracias por el misionero, por su esposa, por sus hijas. Señor, los bendecimos, Padre amado. Gracias por este tiempo, Señor, que podemos pasar en tu presencia. Porque, Señor, muchos todavía tienen las iglesias cerradas, todavía, Señor, siguen usando este sistema Zoom para todas las cosas, Señor, de las iglesias, los servicios, y en medio de lo que estamos viviendo, Señor, queremos seguir aferrándonos a tus promesas, a tu palabra, Señor, la cual nos da vida día a día. Te damos gracias por esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas